하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateo 16, versículo 13 hasta el 20. Mateo 16, desde el 13 hasta el 20, vamos a leer todos juntos. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros los profetas. Y él dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 이에 제자들을 경계하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra del Señor, pero antes de ello oremos para que el obispo tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 오늘도 우리를 또 사랑하시고 인도하여 주셔서 예배 가운데 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간
또 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 이 시간 우리 모두가 또 하나님의 말씀을 들을 때 성령께서 우리 모두를 감동하시고 역사하여 주셔서 하늘의 영감과 능력 있는 주의 말씀을 성령으로 듣도록 도와주시며 또 이 시간 또 말씀을 증가하시는 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 허락하여 주시고 성령으로 또 주의 말씀을 담대히 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀에 따르는 이적과 능력과 권능 있게 도와주시며 우리 모두는 또 사람의 말로 받지 아니하며 성령의 말씀으로 아멘하는 복된 시간 되도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias por este día santo que nos has dado. Padre Dios, ayuda, Señor, para que nosotros podamos obtener tu palabra de vida. Padre Dios, sirve, ayuda a tu siervo que tú has puesto y ayuda, Señor, que todos juntos podamos ser revestidos de tu poder. 하나님께서 주신 것을 Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos recibir lo que viene de ti, dándonos esa inspiración y ese poder que viene de ti. 정말 Padre Dios, y ayuda, Señor, que en esta hora 자기 심령에 nosotros podamos recibir esa palabra en nuestros corazones. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 예수 La Iglesia de Jesucristo, vamos a leer todos juntos la síntesis. 그리스도의 요약을 다 같이 시작. Dios está en los cielos. Él toma el cielo como el templo y realiza su voluntad. De la misma forma, esta voluntad fue hecha a través de Jesús. Jesús es la imagen verdadera del cielo. Él dijo que su venida es la cercanía del reino de los cielos. Jesús vino al mundo para realizar la voluntad de Dios como fue hecha en los cielos. Si su espíritu mora en él cuando recibe el bautismo, usted permanecerá al cielo. Jesús edifica su iglesia para edificar su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia de Jesucristo está firme en la roca de nuestra confesión. Estar firmes en la confesión de fe es creer que Él es el Señor, es Cristo y el Hijo del Dios viviente. Solo la iglesia de Jesús vence la autoridad de las tinieblas que es el Hades y puede participar en la resurrección. También son quienes han recibido la llave del cielo mientras viven en la tierra. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esto es porque Él nos ha dicho que no dijéramos nada hasta que viniera el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nuestra confesión es una convicción religiosa y no podemos obtener la autoridad de ser hijos de Dios. La pregunta, ¿usted quién dice que es Jesús? Es importante. La confesión de fe no es la afirmación que viene de la convicción, sino es escuchar y creer en la palabra de Dios. No confunda la fe con la convicción. Solo crea y obedezca el Evangelio del Señor. Nosotros tenemos que confesar en el Espíritu Santo. Amén. 우리 주님이 Nuestro Señor, 창조하셨던 만물 중에서 entre toda la creación que Él había creado, 그리고 가장 특별한 것은 la 그리스도의 cosa 교회, más especial e importante en ello es la iglesia de Jesús. 어려울 때에 La iglesia de Jesús 작정하사 세우셨고 fue edificada por el Señor 마지막 날까지 en medio de esas dificultades y también 그 나라에까지 그가 esa iglesia de Cristo son aquellos que el Señor ama y cuida hasta 본문의 el fin del mundo. 나오는 그 상황은 Lo que nosotros encontramos en el pasaje bíblico que hoy leímos, aunque no lo podemos, hay algo en el cual nosotros podemos ver, no exteriormente, algo lo que nosotros podemos ver es que Jesús, 이 공생애를 이끌어 오셔서 Él teniendo su vida pública por más o menos 2 años y medio, en medio de ese tiempo, 2년 반이 지났기 때문에 ya que ha pasado 2 años y medio de su vida pública, nosotros podemos saber de que
solamente quedan algunos meses hasta el día en el cual el Señor tiene que volver al cielo. Pero en medio de ese tiempo, solo algunos, al dejar algunos meses de esto, el Señor tiene que enseñar a sus discípulos y tiene que completar esto antes de que Él pues muriera. Por eso podemos ver que ese tiempo que Él tiene, la verdad es poco, es corta ese tiempo que tiene. Por eso, si en medio de ese pasaje que hoy leímos, podemos ver que el Señor y sus discípulos están en un gran peligro. Si nosotros vemos en esa época en la cual los judíos, la verdad, persiguieron al Señor y también las personas en la corte también comenzaron a oprimir al Señor. Si nosotros vemos en la vida, en el principio de la vida pública del Señor, podemos ver que muchos judíos dieron la bienvenida al Señor y se alegraron de esto. Pero ahora, ya que ha ocurrido más de 2 años y medio, podemos ver que esa situación en la cual el Señor estaba no era como era al principio, sino que estaba lleno de ese peligro. En ese tiempo en el cual, en ese pasaje bíblico que hoy leímos, en ese tiempo, la verdad es que el Señor no se encontraba en medio de esas ciudades, en el cual, esa área, en esos países en el cual, pues, los judíos estaban, sino que Él estuvo en los suburbios de Israel. Pero entonces, ¿por qué será que el Señor evitaba a los judíos y estuvo en los suburbios, se había escondido en los suburbios de la ciudad? Pero entonces podemos encontrar 3 respuestas de esto. La primera es para poder evitar a los judíos que estaban en la corte. Jesús estaba evitando a estos judíos que lo perseguían a Él. Pero entonces, para los judíos, Jesús, la verdad, era esa persona que iba a hacer esa rebelión en contra de Roma, y que Jesús, la verdad, pensaron y desearon de que Jesús iba a ser esa persona que pues los iba a sacar, los iba a liberar de Roma. Pero la verdad es que el Señor, Él evitó y rechazó estas cosas. Pero entonces las personas pensaron de esta forma. Jesús, que tiene todos estos poderes, quien tiene estos prodigios, y Él tiene todos estos poderes, pero estamos seguros de que Él tiene ese poder para poder ir en contra de Roma. Pero entonces, ¿por qué será que Él no se mueve? Pues, ¿por qué será que Él no se revela ante ellos y hace algo por nosotros? Pero entonces, Jesús, para poder evitar toda esta opresión política que tenían los judíos, Jesús evitó a los judíos. Luego, entonces, la segunda razón por la cual Él estuvo en los suburbios es si Él constantemente, si se rebelaba en contra de las personas, y si Él constantemente se manifestaba entre la multitud, entonces las personas obviamente tratarían de empujarlo para que Él pudiera hacer, pues, y oprimirlo para que Él pudiera rebelarse en contra de Roma. Por esto eventualmente, ¿qué sucedería? Las personas, el gobierno de Roma, obviamente, pues tuvieran su atención a Jesús y tratarían de, pues, capturar a Jesús, y así, pues, fácilmente hubieran juzgado de que Jesús era una persona peligrosa para el gobierno de Roma.
Y también Herodes estaba escuchando pues las diferentes pues noticias y los diferentes anuncios y pues acerca de esos rumores acerca de Jesús. Y si pues Herodes hubiera pues tomado la decisión, él hubiera podido cortar la cabeza de Jesús de la misma forma como lo hizo con pues el Juan el Bautista. Luego, la tercera razón es que 그리고 사두개인들과 자주 부딪혔어요. Jesús constantemente fue criticado por medio de los judíos y fariseos. 위협하는 자라고 Pero entonces, 하고 있었습니다. estos judíos y saduceos afirmaban que Jesús era aquel que iba en contra de esa fe que ellos tenían y ellos estaban tratando de matar a Jesús. 애를 썼든지 이제는 주님이 멀리 있어도 Pero entonces, estas personas, cuánto lo querían pues molestar y querían pues acusarlo y también buscar el pecado de él, que también lo buscaron en todos esos lugares donde Jesús se estaba escondiendo, pues también en los suburbios. O sea, estaban tratando de acusarlo y también iban a donde él estaba para poder pues hacer algo contra él. 죽이려고 Entonces, y también eventualmente llegaron hasta también querían matarlo. Pero entonces, a través de estas razones, 들과 함께 하지 않고 Jesús no estuvo junto con toda la multitud, sino que él estuvo con sus 12 discípulos. Y ese tiempo con sus 12 discípulos aumentaba ese tiempo con ellos. Y entonces, él no estuvo en Palestina, pero estuvo en los suburbios de Judea y así constantemente estuvo junto con sus discípulos. 결국 처음에는 이런 갈리 호수 Pero entonces Jesús también, pues al principio estuvo pues en las ciudades y estuvo pues en Israel, pero ahora luego en un tiempo constantemente fue a los suburbios para poder esconderse y así poder pues salir del peligro. 사도들은 일종의 망명이랄까 정치적 망명. Pero entonces, pues podemos decir de que también los discípulos y Jesús estaban pues escapando de esa opresión pues política. También estaban en un exilio político. 그 왕을 보좌하는 그런 보좌관들, 의기양양한 그런 보좌관들이었는데 지금은 Pero entonces podemos ver de que en ese tiempo también los fariseos y los judíos, la verdad, tenían una gran pues posición pues en ese tiempo. Y la verdad también Israel también tenía una gran pues poder. Pero entonces ahora no lo son. Pero entonces podemos ver que Israel ahora se está alejando del Señor y también 초가의 형편에 estas personas, la verdad, se están alejando de ello. 상황을 보건대 머지않아 훨씬 어려운 환란들이 Entonces también podemos ver de que los discípulos y Jesús también sabían de que ellos iban a ir en un tiempo y que cada vez ese peligro y esto iba a venir en ellos. Ellos pudieron ver de que el peligro se estaba acercando poco a poco a ellos. 겪지 않았습니까? Por eso el Señor, la verdad, en ese tiempo, la verdad tenía ese gran 모든 상황에서 duda y tenía esa gran, en su corazón se estaba apresurando. Entonces el Señor quería saber qué es lo que el Señor, sus discípulos estaban pensando y qué era lo que ellos estaban haciendo y pensaban de ello. Y quería poner a sus discípulos. 갑자기 이날 Por eso, de repente, 주님이 el Señor les dijo un día, 제자에게 les dijo a sus discípulos, les preguntó pues a sus discípulos. 그래서 그들을 시험코자 이날을 잡으셨어요. 그가 묻습니다.
y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? 사람들이 Cuando habla sobre los hombres en esta parte, 택하신 백성 está hablando sobre los judíos, o sea, el pueblo de Israel que el Señor había escogido. 메시아를 보내기로 한 자들. Está hablando sobre esas personas que le había sido prometido el Mesías. 오늘 요지는 이런 거죠. Por eso, entonces, en conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Ay, estas personas, el pueblo de Israel que estaban esperando a los Mesías, ¿quién dicen que soy yo? 제자들의 대답은 Pero entonces los discípulos respondieron de esta forma. Unos, Juan el Bautista, 이랍니다. 진대 요한은 죽었죠. o sea, el Juan Bautista en ese tiempo ya había muerto, o sea, ese muerto que había resucitado. 헤롯도 그렇게 생각했었는데 Y luego Herodes también había pensado de esta forma. Y también otros Elías, 엘리야도 굉장히 유명한 o sea, era uno de los profetas que era más popular. O sea, también está hablando sobre, 예레미야나 또 pues, de ese profeta que era del pasado. Otros Jeremías o a otros de los profetas decían. Pues, y también si nosotros vemos en Lucas, dice más específicamente, o algún profeta de los antiguos ha resucitado. O sea, está hablando que todas esas personas habían muerto. Pero entonces, obviamente, pues por medio de los poderes de Jesús, las personas pensaban que era una persona más grande. Por eso decía que era uno de los profetas que había resucitado. 다 예수를 메시아로 Pero entonces podemos ver que esta respuesta fue que a través de esta respuesta de que nadie veía que Jesús era el Mesías, o sea que era el Cristo. 그는 사람들이 그는 메시아 오실 자를 Que nadie de estas personas pensaron que era el Mesías y el Cristo, sino que solamente era aquel que preparaba el camino del Mesías. Algo que les quiero decir en este momento es que la palabra Mesías y Cristo es lo mismo, tiene el mismo significado. O sea, tienen el mismo significado. 엄청 다르게 Pero podemos ver que ese significado, pues, para nosotros es un poco diferente. 그렇습니다. 자, 예수께서 이번에는 Pero entonces Jesús, luego al escuchar esa respuesta, entonces luego le pregunta a sus 12 discípulos, 너희는 ¿y vosotros quién dices que soy yo? 이렇게 물으시니 ¿Quién decís que soy yo? 그 중에 Pero entonces uno de los discípulos, que normalmente aquel que pues representaba a los discípulos, le dijo, 그리스도시요 que era pues Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 조금 놀랄 만한 O 것이 sea, eso es algo sorprendente, esa respuesta. ¿Por qué? 이러한 멋진 Porque no podemos encontrar otra respuesta que fuera mejor que esta, que es fuerte, 결단의 차이 que tiene esa firmeza y que tiene esa determinación en esta respuesta. 절묘하게 핵심적으로 Y así está respondiendo quién era Jesús. 사람들은 메시아를 Algo sorprendente es que 동안 대를 las personas, la verdad, estaban esperando a ese Mesías, pero nadie vio a Jesús como el Cristo, o sea, el Mesías. Pero entonces Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Que él era el Cristo. Es algo sorprendente esto, pero algo más sorprendente es que no solamente es el Cristo, sino que es el Hijo de Dios, 오시긴 했지만 que a él había venido como Cristo, pero 그가 él es el Hijo de Dios. Esto es lo que les había pues creído y confesado. 보통 유대인들이 Pero entonces, si nosotros vemos a los discípulos son igual que cualquier otro judío. Es como cualquier otro judío. No, ni siquiera fueron ellos, pues, saduceos o fariseos. No eran un tipo de, pues, personas que eran, pues, que sabían mucho de la ley, sino que eran como cualquier otro judío. 사실 인간만이 살아서 있던 자들. 그런데 지금은 Pero entonces podemos ver que estas personas que eran igual que otro hombre, pero entonces ellos respondieron de la misma forma como el Señor deseaba, de que Él era el Cristo. 그가 하나님의 Y al 아들이라는 mismo tiempo confesó de que Él era el Hijo de Dios y tenía esa certeza dentro de su corazón. Es algo muy pues, sorprendente. 예수님을 닮은
Pero entonces no solamente vio que era el Cristo, que no algo no, que esto no era lo suficiente. Pero la verdad, esto, ¿qué es lo que está diciendo? Es que en ese tiempo en el cual ellos vivían solamente en la carne, ellos vivían con los deseos de esta carne. No solamente. La verdad, ellos estaban esperando al Mesías con estos deseos de la carne. Y la verdad, ellos estaban buscando a ese Cristo, ese Mesías en el cual pues iba a sostener y iba a llenar todos esos deseos de ellos. Pero la verdad, él no solamente vio a Jesús con esto, sino vio como el Cristo, como el Hijo de Dios, aquel que hace la voluntad de Dios. Pero las personas no lo vieron a él solo con esto. Pero entonces Pedro de la misma forma no lo vio solamente ese Cristo, ese Mesías en el cual ellos deseaban. Pero entonces, como ellos, a los judíos en ese tiempo, imaginaban al Mesías como como a cada uno de ellos deseaba. Pero entonces, si este Mesías, ese Cristo, si fuera el Hijo de Dios, quien hace la voluntad de Dios, la verdad, obviamente no hubiera venido como Mesías, la verdad, como que el hombre deseaba, sino que la verdad venía como el Cristo, el verdadero Hijo de Dios. Es completamente diferente esa diferencia. Pero entonces, algo sorprendente es que Pedro dijo de que este era el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, cuando dice Hijo de Dios, es que es igual a Dios, que Cristo es quien es igual a Dios, aquel que tiene esa misma naturaleza que Dios. Pero entonces, este Cristo, la verdad, es quien ha venido como en carne, pero Él no ha venido para complacer a los hombres, sino Él vino como Dios. Él siendo Dios, vino en esta tierra y este era el Cristo. Y así como podemos ver de que ese corazón de Pedro, la verdad, ya estaba firme, podemos ver de que Pedro y sus discípulos estaban listos para poder sobrepasar toda esta dificultad, todo este peligro que iba a venir. Pero entonces, en medio de toda esa dificultad, Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero entonces, esta respuesta, la verdad, es una de las respuestas que son aptas y que es la respuesta correcta. Pero esto no es porque Él sea inteligente, porque Él tiene una gran inspiración. Y no es tampoco porque Él haya escuchado cuidadosamente a la palabra de Jesús. O no es porque Él haya visto mucho más esos milagros que Jesús había hecho. Pero la verdad es que estos milagros es algo que todas las personas habían visto, pero Él no confesó de esta forma. Pero el hecho de que haya confesado de esta forma es ¿por qué? Porque el Padre es quien se lo hizo conocer. Es el Padre quien se lo hizo conocer. Dios no es aquel que el hombre puede descubrir con sus ojos. Y tampoco no es aquel que pueda manifestarse al frente del hombre con el poder del hombre. El hombre no tiene esta forma y el hombre no tiene forma para poder descubrirlo, no tiene ese poder. Pero el Padre hace que a través de el Padre ayuda a Pedro para que pueda ver a Jesús. Y tampoco no es que el Espíritu Santo haya venido en ellos, a cada uno de ellos. Pero esto es algo que ocurrió antes de que el Espíritu Santo viniera. Pero ellos vieron esto. Pero es porque el Espíritu Santo obró en ellos en ese tiempo. Pero luego de que Pedro respondió de esta forma, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Edificaré mi iglesia. Dijo de esta forma, Él proclamó de esta forma en ese momento. Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios. Él no dice mentiras. Por eso cuando Él dice, edificaré mi iglesia, entonces ciertamente Él edificará la iglesia. Esta es la voluntad de Dios, esta es la promesa de Dios, algo que no puede ser eliminado. Pero entonces en esos momentos lo que podemos ver en ese tiempo es que Él dice
그것은 무엇을 como si fuera en el futuro. No dijo que Él lo edificará en ese tiempo, sino que lo edificará en el futuro. 세운 것을 말하는 것이 아니라 No está hablando de que le edificará en ese tiempo, en ese instante, sino que constantemente será edificada y siempre y ciertamente lo guiará. Y eso es lo que está hablando el Señor. 어떤 상황이 와도 교회를 일단 세우고 나서 No importa qué situación venga y qué momento esté, Él verdaderamente edificará la iglesia y así es como lo hará. 모습으로 볼 때는 Si nosotros vemos a la iglesia exteriormente, la verdad podemos ver en ese instante que no tiene ninguna esperanza. Y si vemos con la perspectiva del hombre, la verdad no tiene ninguna esperanza. Y si viene o si está pasando por un peligro o por cualquier dificultad, la verdad es que el Señor es quien lo edificó. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener la certeza y no fallará. 지도자가 여기 있어요. 교회를 홀로 이끌고 있는데 Si digamos, si hay un pastor en el cual él está 하나님이 pues llevando la iglesia, pero la verdad esto qué es lo que significa, es que el Señor es quien está edificando la iglesia. 이에요. 정말 Hay algunas personas que dicen, ay, yo traje a esta persona pues a la iglesia y así es como esta persona pues ha triunfado. Pero la verdad es que el Señor, Dios es quien lo pues ganó, quien lo salvó y así es como lo quiere hacer. 교회를 위해 헌신하게 Pero entonces hay también otras personas que dicen, yo me sacrificaré por la iglesia y yo pues así es como yo me he determinado y así es porque por mi decisión yo he venido a sacrificarme por la iglesia. 그를 Pero la verdad es que el Señor es quien, Dios es quien lo escogió a él y para que haga la voluntad del Señor. O digamos, y otro ejemplo, es que si una persona que dice, yo voy a ser un pastor, yo pastorearé para hacer la voluntad de Dios. Pero entonces, obviamente, Dios hace que esa persona venga en ese lugar para hacer la voluntad de Dios. Como nos dice en Hechos 20:28, el Espíritu Santo ha puesto obispos para apacentar a la iglesia del Señor. 정말 사랑해요. 성낙교회가 좋아서 오게 됐어요. Por eso, algunas personas podrán decir, yo amo a la iglesia Songna y yo amo esta palabra que existe en la iglesia Songna. Pero la verdad es que estas personas han sido guiadas y traídas por el Señor. 건설하고 La verdad es que el Señor constantemente está edificando la iglesia. 사람 겉모습을 잘 보게 되죠. Nosotros fácilmente vemos el exterior de las personas y la verdad hay algunas personas que edifican la iglesia humanamente, pero obviamente el Señor no está en esos lugares, sino que solamente son lugares donde está llenos de las cosas de esta carne. Todos fueron reunidos según la voluntad del hombre y la verdad estas iglesias no van a poder recibir el reino de los cielos como heredad. Y la verdad ellos están reunidos para comer las cosas que 그러나 하나님은 se pudrirán. 자신의 뜻을 따라 자신의 교회를 세우십니다. Pero la verdad es que el Señor edifica la iglesia con su voluntad. 예수도 분명히 말씀하시죠. Y también Jesús ciertamente nos ha dicho en Juan 6:37, todo el que el Padre me ha dado vendrá a mí. O sea, ¿quiénes son esas personas que el Padre le ha dado? Los que han venido a Él. 예수에게 오는 자들 Aquellos que vienen a Jesús, todos ellos, ¿quiénes son? 끌고 오시는 자들 Son aquellos que han sido traídos por el Padre. 이 땅에 También, cuando el Espíritu Santo ha venido por primera vez en el hombre, en ese día, lo que ocurrió en Jerusalén, 선포했습니다. ¿qué fue lo que Pedro dijo a los judíos y a los gentiles? 얼마든지 부르시는 자들을 Que la verdad es que el Padre llama a todas las personas para que vengan 자들 a la iglesia. Los llama a la iglesia, como nos dice en Hechos 2:39. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. O sea, está hablando de todas estas personas que han sido llamados por Él. También, en ese día en el cual, 자들을 en ese día de la resurrección, en el cual también, ¿qué es lo que nos dice? Que el Señor constantemente añade a las personas a la iglesia. Eso no es algo que los discípulos hacen, sino que es algo que el Señor hace, como nos dice en Hechos 2:47.
Aunque sus discípulos son los que lo hacen, el Señor son los que los hace traer. ¿Qué nos dice? Y el Señor añadió cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La verdad es que la iglesia no se mueve aparte del Señor, sino constantemente el Señor es quien obra en nosotros. 이방인들이 Y también en ese tiempo en el cual los discípulos estaban escuchando, la multitud estaba escuchando la palabra del Señor, que nos dice también en Hechos 13:48, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. 하나님 아버지가 그들을 O sea que el Señor ya había determinado a aquellos que vendrían a la iglesia y hizo que se formara la iglesia. Por eso los que han venido a la iglesia son la iglesia y son la iglesia que el Señor ha edificado. 그는 그의 교회를 세우시고 Y Él forma a la iglesia 자신을 y también Él nos ha dado para poder edificar a la iglesia. Él se ha dado a sí mismo por esto y también llegó hasta la muerte. 보호하십니다. Y también los ama y los cuida. Y así es como Él forma a la iglesia. 말씀을 함께 Como nos dice en Efesios 5:25 hasta 27, si leemos todos juntos, Efesios 5:25 hasta 27. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, haciéndola pura en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que representánsela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Por eso, el Señor es quien edifica la iglesia, sino que no solamente eso, sino que lo forma y lo edifica y lo ama y también se entrega a sí mismo por ello. 인간은 인간의 교회를 세울 수 있어요. El hombre puede edificar la iglesia por el hombre y así la puede edificar y puede formar esa organización para el hombre. 하나님이 사랑하시고 Pero no puede llegar a ser esa iglesia que Dios ama, que Dios ha edificado. 그렇기 때문에 Por eso, 이런 사실도 세워집니다. 사람들이 algo que nosotros podemos ver es que en el caso que si las personas persiguen a la iglesia, 교회를 공격하는 en el caso de que las personas sí y persiguen a la iglesia, están persiguiendo a Dios. 사울은 Saulo, 했어요. 그래서 la verdad que era Pablo, el Saulo, antes de volver a nacer, él persiguió a las personas, persiguió a los judíos que seguían a Cristo y él buscaba a cada uno de ellos en sus casas y la verdad los cogió a ellos. Pero una vez cuando él iba a Damasco para poder perseguirlos, en ese camino en el cual iba, el Señor estaba esperándolo y estaba tapando ese camino. ¿Qué fue lo que le dijo en Hechos 9:4? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 사울아, 너 왜 나를 Saulo, ¿por qué me persigues? 사울은 교회를 핍박합니다. Por eso, ¿qué es lo que podemos ver acá? Es que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero estaba eventualmente, ¿qué es esto? Estaba persiguiendo a Jesús. 여러분 이 사실 기억하기 바랍니다. 하나님은 Espero que esto puedan tenerlo lo tengan siempre en cuenta. Es que la iglesia, Dios lo toma como su ojo. Lo toma como su ojo. 무릇 너희 Como nos dice en Zacarías 2:8, que nos dice, porque Él los toca a la niña de su ojo. 황무지에서 También en 에 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시고 보호하시며 También como nos dice en Deuteronomios 32:10, que los que lo halla en la tierra del desierto y en el yermo de la horrible soledad, lo atrajo alrededor, lo destruyó y lo guarda como a la niña de su ojo. También en Salmos 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos. Si nosotros vemos los ojos de la verdad como siendo parte del cuerpo, es una parte muy delicada. Pero entonces el hecho de
인간의 신체 pues obviamente de lastimar en el ojo, la verdad es lastimar la parte más delicada. Pero entonces algo que también como nos expresa el Señor, es algo que nosotros no debemos 원래 molestar y tocar. 하시던 말씀인데 Eso es algo que pues el Señor dice pues al pueblo de Israel, pero la verdad esta es la palabra que es hecha para la iglesia. El hecho de 눈을 찔러 molestar a la iglesia es lo mismo que molestar y tocar ese ojo del Señor. 내 눈동자 내 눈 만지지 말라. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Ustedes no toquen mi ojo, no toquen mis ojos, porque así ustedes no les dejaré en paz. ¿Qué fue lo que dice? Mía es la venganza, como nos dice en Hebreos 10:30. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. También que nos dice en Romanos 12:19, os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 교회란 말은 Por eso cuando hablamos sobre la iglesia es eclesia. 말인데 이 말은 신약 성경에 Pero la verdad, esta palabra 여기 본문에 처음 나옵니다. es algo que nosotros podemos encontrar por primera vez en ese pasaje bíblico. Cuando hablamos sobre la iglesia, es una de las palabras especiales. Pero el significado de esta 모임을 말 palabra no solamente está hablando de ser reunirse, no solamente tiene ese significado de reunirse. Cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia, pero entonces obviamente los discípulos en ese tiempo, la verdad, no sabían exactamente qué es lo que significaba esto. Pero si nosotros vemos en Hebreos, también qué es lo que dice en Hebreos, está hablando, cuando habla sobre esas personas del cielo, está hablando, es la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. 교회와 교회. 이게 무슨 말이냐면 Es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Está hablando de ustedes y yo. Está hablando de ustedes y yo que somos la iglesia. Está hablando de estos santos. 영원한 하늘 La verdad es que la iglesia de Jesús está hablando de esos que son inscritos en el cielo. O sea, está hablando de esos ciudadanos de los cielos. Está hablando que esas personas que entrarán al reino de los cielos. O sea, aquellos que, la verdad que si no son las personas que entran en el reino de los cielos, no son la iglesia. 이기지 못하리라. Pero entonces también que nos dice también, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La verdad es que el que tiene la potestad de los aires, o sea, el diablo, la verdad, él no podrá 영향을 받아 atacar a la iglesia fácilmente. 가리우게 되면은 마귀가 그다음엔 사람을 영육간에 마음대로 Si la iglesia cae en esa sombra del diablo, la verdad, el diablo hará todo lo que quiera con esa iglesia. Pero la verdad, la iglesia no podrá, la verdad es que el diablo no podrá prevalecer contra ella. 을 이용해서 Entonces, si nosotros vemos al diablo, la verdad, ¿qué es lo que hace? Él le gusta la ley. La verdad, él legalmente hace que las personas caigan en el pecado y hace para que dentro de esa ley no puedan 영을 망가 salir de ese lugar. Y así es como ellos, la verdad, van en contra de ello y hacen destruir la iglesia y hacen destruir a esa persona. 그 사람의 주변까지도 다 망가. Y también destruye no solamente a esa persona, sino a su alrededor, haciendo que esa persona caiga. 보니까 마귀는 독사예요. Podemos ver que el diablo, la verdad, son como esas víboras. Una vez que ataca, la verdad, es algo que ni siquiera podemos ver ese ataque, pero por lo rápido que es. Pero así es como ataca. Y como ya ese veneno está en esa persona, la verdad se convertirá como serpiente. 삼키기만 하면 됩니다. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la víbora ahora? Es comérsela lentamente. Pero la verdad es que el diablo no puede atacar a la iglesia. 그 법, ¿Por qué? Porque el Señor
즐겨 사용하던 hace que esa ley, la verdad, hace que esa ley sea destruida, esa ley que el diablo le gusta, sea destruida, como nos dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 어디 있느냐? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? 사람이 마귀에게 당하는 것은 La verdad, queridos hermanos, es que el hecho de que los hombres han sido engañados del diablo es porque estas personas no han sido cuidadas por Dios. Esa persona que cae en el engaño del diablo es que esas personas que no han sido guardadas por el Señor. Estas personas, la verdad, que son engañadas por el diablo, no han sido cuidadas por ellos. Pero el Señor, en ese día, ¿qué es lo que dijo? Yo cuidaré a la iglesia. Yo cuidaré mi iglesia. Y también, ¿qué fue lo que dice? Y yo edificaré mi iglesia en esta roca. 주님이 너는 베드로라. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero entonces cuando hablamos acá, roca, 베드로의 신앙 고백을 말하는 것이다라고 우리는 보통 nosotros comúnmente pensamos de que está hablando sobre la confesión de Pedro cuando habla sobre la roca. 오늘은 Pero en el día de hoy vamos a pensar en una forma un poco diferente. Y espero pues, que así sea. Cuando nosotros en este momento, cuando hablamos sobre roca, no solamente está hablando sobre la confesión de Pedro, sino pensemos que cuando habla sobre la roca, está hablando sobre la iglesia. 말씀을 조금 이 문맥을 고쳐야겠죠. Pero entonces solamente tenemos que cambiar un poco pues, todo el contexto. Pero entonces, 않으셨어요. 이를테면은 베드로는 믿음이 이렇게 훌륭하니 믿음이 수준이 높으니 pero entonces, 교회의 수준을 만들어야 되겠다. pero entonces el Señor, como nos dice, 베드로의 신앙 고백할 수 있는 베드로의 믿음의 수준이 되도록 여기를 기준으로 삼고 comúnmente nosotros pues podemos pensar de que el Señor, 말씀하신 것으로 해석하지 말고 nosotros no digamos de que como la fe de Pedro es así de pues grande y tan grande, a todas las personas tenemos que llegar a esa fe para poder ser la iglesia. No pensemos de esta forma, sino que la iglesia tiene que ser la iglesia siendo la iglesia. No es el hecho de que Pedro sea pues sobresaliente y que tenga la inspiración y así es como la iglesia es realizada. No es esto lo que está tratando de decir. Esto no, la fe de Pedro no es esa iglesia. No es esto. 감동하여 Sino que 그리스도를 알게 하셨어요. Jesús, que Pedro fue conmovido por Dios y así fue que él supo acerca de Jesús. Por eso entonces nosotros cuando hablamos sobre esa roca, nosotros tenemos que saber de que esa iglesia tiene que ser como la iglesia de Cristo. 그 자에게 그분에게 인도하여 주셨어요. Es que también Pedro fue guiado por el Señor para que él también fuera a la iglesia. Por eso también nuestra iglesia en estos momentos, la verdad, el Padre hace que nosotros podamos conocer a 그런 그리스도만 Cristo. 귀하게 만드시는 것이 아니라 Y no solamente hace que nosotros podamos conocer que Él sea el Cristo, sino que Él también nos hace que nosotros podamos conocer de que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, si volvemos a hablar en otras palabras, es que nosotros tenemos que tener tener esa inspiración, ese nivel, para que nosotros tengamos que ser que Cristo, tenemos que saber que Jesús es el Cristo y luego que Él es el Hijo de Dios para que así sea la iglesia. No es lo que estamos hablando esto, sino que esta confesión tiene que ser la confesión de todas las iglesias. 고백. Esa confesión de la iglesia tiene que ser que que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es que el hecho de que Pedro había dicho de esta forma es que había solamente ese simple hecho de que ha sido representando a la iglesia. Por eso cuando hablamos sobre Pedro, estamos hablando sobre Petros, o sea, esa pequeña roca.
Y luego cuando habla sobre esa roca, acá habla de esa roca que ha sido sobre esta roca, está hablando sobre Petra, o sea, esa gran roca. Esa gran roca. Está hablando sobre la iglesia. 반석을 우리가 그냥 Por eso cuando nosotros hablamos sobre esa confesión, sobre esta roca, no pensemos que esa roca sea esa confesión de Pedro, sino que pensemos en esa gran roca que es la iglesia. Y esa confesión que Pedro hizo representando a toda la iglesia es esa confesión. Que Pedro solamente es una persona que pertenece a la iglesia. No es que él sea la iglesia, sino que él es parte de la iglesia y él confesó esto, representando a la iglesia. Pedro también siendo una pequeña roca. Esto es algo también que Pedro, él mismo, pues confesó de que él era una pequeña roca. Pero entonces también, ¿qué nos dice a nosotros? Él dice, ustedes también son esas piedras vivas. Y como nos dice en 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como esa casa espiritual. Pedro no fue una persona orgullosa, sino que también, como él dijo, yo soy una pequeña roca y ustedes también sean esa roca viva. Él también dijo que él era como esos diáconos, que es igual que cualquier otro diácono. O sea, él siendo humilde. Pero la verdad, Pedro, no es que Pedro sea alguien grande, él también lo confesó de esta forma, sino que él representando a la iglesia, él confesó de esta forma. Por eso la iglesia de Jesús es la iglesia que Dios edifica, es la iglesia que Dios hace, que es la iglesia que Dios ama, que Dios cuida. Y así es que eventualmente son guiados al reino de los cielos. 그런데 예수께서 그리스도심과 하나님의 아들이심을 믿는 자들 Pero entonces aquellos que creen que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, no son personas que tienen la paz, que tienen la verdad, que están aliviados por ellos. No solamente son estas personas, sino que estas personas que la verdad han recibido esa dificultad, que tienen esa fe, pero que tienen esa dificultad y que viene esa dificultad y ese peligro en ellos. Cuando viene ese peligro en ellos, 또 고난을 피할 길이 없을 y en ese momento en el cual no pueden, están en esa situación en la cual no pueden evitar el peligro, la verdad, estas personas, la verdad, que están solos, que la verdad tienen esa angustia en ellos, no cuando tienen paz, sino cuando ellos tienen esa dificultad. La verdad, Dios edifica la iglesia en ese lugar. Así es como el Señor nos está diciendo, que así es como la iglesia es edificada en esos momentos. En esas personas que están en la dificultad, esas personas son las personas que son edificadas la iglesia, que junto con el Señor sobrepasan toda esa dificultad, que junto con el Señor entran en esa dificultad para poder sobrepasarla. 예수에게 주셔서 Que Dios nos ha dado a nosotros a Jesús y la verdad hace que nosotros podamos seguir y movernos según la voluntad del Señor, la iglesia de Jesús. Nosotros, cuando venga esa dificultad en nosotros, no como nuestro corazón desee, no lo que nosotros deseemos, esa confesión que Pedro hizo representando a toda la iglesia, esa confesión, 베드로가 대신 설명했던 주님 앞에 고했던 그 교회 esa iglesia, la verdad que Pedro representó, esa iglesia que tiene esa confesión de fe, 서 있는 산돌이신 여러분 되시길 주의 이름으로 la verdad, y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes sean esas rocas que estén dentro de esa iglesia, que también sus familias sean esa iglesia que el Señor ha edificado. La verdad, yo deseo que ustedes y yo, la verdad, seamos esa roca que el Señor, que estemos dentro de esa roca que el Señor haya edificado. 사랑하시고 Que el Señor, la verdad, seamos guiados en este reino de los cielos, que la verdad espero que todos ustedes sean esas personas que representen a la iglesia Songna, que representen esa iglesia que ha sido edificada por el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya.
Por favor, todos de pie. Y nosotros oremos en este momento para que el Señor nos ayude a nosotros, para que nosotros seamos esa iglesia que el Señor ha edificado, para que nosotros seamos esa iglesia que el Señor que Pedro ha representado, que nosotros podamos saber ese misterio, que nosotros podamos conocer ese origen y así nosotros seamos. Oremos todos juntos.